Hola, ¿cómo están? Soy Mariana. Disculpen que me tardé un poco para empezar, 10 minutos. Lo que pasa es que, bueno, no sé si todos están pendientes, pero hubo un temblor en México y entonces, bueno, estuve nada más viendo algunas cosas con mi consultorio que está allá y que todos estuvieran bien. Bueno, hoy estoy participando junto con Un Paso Más a través de Learning Rights Law Center para hablar sobre la memoria y algunos tips que vamos hoy a trabajar, y espero poder hacerlo cada mes, y cada mes el mismo tema de la memoria lo vamos a ir viendo y les voy a ir dando estrategias y vamos a hablar un poco sobre ella para que vayan conociéndola y vayan poniendo en práctica algunas de las actividades. Muchas de ellas posiblemente, dependiendo de la discapacidad de su hijo, dependerá si les funciona o no. Entonces, por eso Emma y yo decidimos que íbamos a dar estas clases a través de cada mes, una vez al mes, sobre las habilidades de la memoria. Hoy vamos a hablar sobre ciertas habilidades de la memoria específica, sobre todo lo que le llamamos la memoria sensorial. Y de ahí vamos a irnos cada mes a hablar de diferentes tipos de memoria y a diferentes edades o diferentes retos. Entonces, bueno, pues hoy estoy a través de Un Paso Más. Para mí es un grupo de padres que le tengo mucho afecto y siempre me ha gustado participar con ustedes. Entonces, bueno, saludo a Wendy, a Nide, y me da mucho gusto estar por aquí. Bueno, pues hoy, como les digo, vamos a hablar sobre lo que son los conceptos de la memoria. Hoy va a ser más como el concepto general y les voy a dar algunas estrategias. Obviamente el problema o las habilidades de memoria es una de las capacidades, los dispositivos de aprendizaje más importantes para que nosotros nos desarrollemos, para que se adquieran conocimientos. Tenemos como dispositivos básicos, acuérdense que son como funciones que les llamamos también cognitivas, dispositivos básicos asociados con la atención, la memoria, el autocontrol. O sea, son habilidades que nos van a permitir acceder con más facilidad al mundo y poder adquirir conocimientos. En la discapacidad, alguno de estos está afectado o todos pueden estar afectados de estos dispositivos en diferentes niveles, y son los que tenemos que trabajar, ya sea en los servicios que les da la escuela o en los servicios que les da Centro Regional, que son los dispositivos. Vamos a trabajar atención, lenguaje, memoria, autocontrol, la parte sensorial. Entonces, bueno, estos dispositivos forman un proceso importante en el aprendizaje y en la rehabilitación terapéutica. Entonces, bueno, la memoria, creo que se los he platicado en muchas de mis clases, es uno de los puntos que más flaquean o los puntos más débiles en muchos de los problemas de aprendizaje, porque en el ejemplo, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, es una de sus debilidades, en el sentido de que, y me lo podrán decir ustedes al vivirlo con niños que tienen, con sus hijos que tienen alguna discapacidad, ya sea síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad intelectual, inclusive que esté asociada con el autismo. Muchos de nuestros niños pueden en algún momento adquirir el conocimiento, sin embargo, este conocimiento o es limitado, es decir, la adquisición de conceptos es pequeña. Si se esperan 10, se adquieren 2, o se pueden adquirir esos 10, pero el tiempo en el que se mantienen es poco. Entonces, el reto muchas veces en la discapacidad intelectual es cómo hacemos que se aumente la cantidad de aprendizaje. Se los pongo así como con numeritos, que sería tener 2, ahora tener 4, pero además que esos 4 permanezcan por más tiempo y no sea que al otro día se olvidan. Yo les digo a los papás, sí, es una limitación. Recuerden que yo hablo siempre muy directo con ustedes y es posible que sea el reto constante de ustedes y de sus hijos. Es decir, que hay que siempre estar reaprendiendo conceptos. Y les pongo el ejemplo muchas veces de que no porque al otro día a lo mejor no se acuerde significativamente, no lo vamos a seguir practicando, porque hay algunos de estos aprendizajes que se van a ir asociando. Esa es la habilidad de la memoria. Quizás no se asocia en ese momento con el concepto, pero posteriormente en otra actividad, eso que creíamos ya olvidado
vuelve a aparecer porque no solo se registra con la cognición, o sea, con el conocimiento como tal, sino se registra a través de sensaciones, a través de, o sea, de la parte sensorial, que sería de las imágenes, de del sonido, del olfato, etc. Entonces, por eso el aprendizaje y la constancia, aun cuando recaen y se les vuelve a olvidar, el volverlo a reforzar, siempre es por donde le tenemos que apostar. Es decir, hoy se le olvidó, mañana lo voy a volver a repetir, vamos a hacerlo a lo mejor de la misma forma, pero también voy a intentarlo de la otra forma y vamos a ver qué tanto se mantiene, y si no se mantiene, qué tal si cuando hagamos otro aprendizaje, eso que creíamos no haberse mantenido, nos ayuda y le ayuda a nuestro hijo a adquirir algún conocimiento. Podemos hablar desde aspectos de un conocimiento social, como un aspecto a nivel de aprendizaje, una memoria, jugar un juego de memoria, reconocer una letra, utilizar el iPad para las imágenes en la Alternative Communication, etc. Entonces, por lo mismo, en el aprendizaje de las discapacidades intelectuales, aun cuando la memoria puede ser uno de los puntos como nuestra debilidad principal, el estarla fomentando a través de las otras habilidades va a ser indispensable. Y por eso cada mes voy a darles esta clase a través de Un Paso Más, que es esta comunidad con Emma Orozco, que espero también puedan consultar, porque ella tiene un grupo en donde, bueno, además me imagino que muchos de ustedes me están viendo a través de ella, a través de este grupo, en donde van a poder también ofrecerles algunas actividades, clases y actividades que les van a ayudar, ya sea dentro de la casa o que puedan ya empezar a salir o a consultar. Entonces, en lo que les quería también como agregar a esto, cómo es que en el aprendizaje o en la discapacidad el problema de memoria se puede ver comparado cuando no hay una discapacidad. Todos podemos tener mayores habilidades de memoria que otros, y eso no porque tenga yo menos que la otra persona me hace que yo tenga una discapacidad, pero puedo tener una mayor oportunidad para desarrollar la memoria en un área que otra que lo logra hacer rápidamente. La memoria, imagínense, yo siempre se los pongo y si han ido a mis clases es como mi ejemplo típico, van a decir, ay, otra vez Mariana diciendo este ejemplo, pero es como si estuviéramos construyendo una casa. Entonces, cuando estamos construyendo una casa, depende, siempre pongo el ejemplo de este cuento de los cochinitos, ¿no? De que están haciendo cada uno su casa y llega el lobo y sopla, y dependiendo de cómo está hecha esta casa es cuánto va a resistir. Entonces, de alguna forma, esto surge también en el cerebro y en el aprendizaje, en estas conexiones que se dan para poder aprender. Es decir, no es tanto cuántas neuronas tenemos, sino cómo se están conectando y cómo van ahí comunicándose una con otras, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sucede muchas veces en los problemas de aprendizaje, en la discapacidad intelectual, en los problemas de autismo, es que esta memoria, cuando vamos construyendo un aprendizaje, pues vamos obteniendo, ¿no? Imagínense que quiero aprender mi dirección o mi teléfono, tengo que conocer los números, tengo que conocer las secuencias, bueno, tengo que escuchar y registrar la información y voy formando mi casita, ¿no? Entonces la voy formando y me logro aprender el número. Y nosotros estamos felices porque nuestro hijo por fin se aprendió el número de teléfono de su casa o el número de su casa, y entonces lo va formando y se logra hacer la casita. Es decir, no es que no se logra hacer la casa, sino que se logra hacer, quizás con mucha ayuda y ahí lo vamos deteniendo, pero se logra hacer. El problema con la memoria o el reto de la memoria es con qué se pegó la casita. Es decir, hay resistoles o hay, si les decimos resistoles, hay resistoles que ayudan a pegar con más fuerza, se afianzan más, y hay otros que no. No es lo mismo un resistol, un cemento, que el resistol de la barrita, que le digo yo, en mi país le decimos Prit, ¿no? Que es la marca, creo, que es esta barrita en donde vas pegando. Obviamente, si lo construyo con esta barrita que nada más pega de vez en cuando, el aprendizaje o la casita va a durar, se va a ver bonita, pero en cualquier momento, pasando ya el tiempo, esta casita se cae. Si yo empiezo a hacer la casa con
con cemento, en donde es mucho más fuerte, pasando el tiempo va a durar por mucho más, va a ser mucho más prolongada esta retención del conocimiento. Eso sucede muchas veces en la discapacidad. Tenemos los elementos, tenemos la casa, tenemos las paredes, tenemos hasta nuestra mamá o nuestra terapeuta que nos va a ayudar, tenemos las ganas, pero el resistol con que estamos usando para construir la casa no es tan fuerte, entonces por eso hay que reforzarlo. Muchas veces se cae, pero muchas veces no se cae completo, entonces tenemos que reforzarlo. ¿Y cómo se refuerza? Pues se refuerza con habilidades cognitivas, o sea, toda esta estimulación de habilidades cognitivas sensoriales, que son las que vamos a platicar un poco, las que ustedes van a ir recibiendo, han recibido en muchas de las clases que están teniendo en línea, las preguntas que les hagan a las terapeutas de cómo apoyarlo. Entonces van a hacer este tipo de reforzadores y también, bueno, vamos a tener sobre todo también el reforzador emocional. La memoria está también, bueno, todo nuestro aprendizaje está íntimamente relacionada con nuestras emociones y con la conexión que se tienen con los otros o con la actividad. Entonces, no olvidemos que si nosotros queremos que se haga esta casita bien, si la tenemos, si la estamos haciendo en el carro, por ejemplo, y se está en movimiento, por más que esté usando resistol o por más que esté usando un cemento, si el carro está en movimiento constante, me va a ser muy difícil construir la casita. Ya dejen ustedes si está fuerte o no. Entonces, obviamente, las emociones o la forma en la que el niño esté manejando este control conductual o de comportamiento va a influir en cómo esta casa, que es el conocimiento de la memoria, se vaya construyendo. Entonces, obviamente, si ustedes lo ven, pues todo va a influir para el aprendizaje. Hablando en la memoria, pues va a influir en la repetición, en el contexto en el que esté y también en la paciencia. Ahí sí es como repetición tras repetición y bueno, repetición tras repetición, pero no quiere decir que entonces ahora sea repetición nada más de repite y ya me lo voy a aprender. De nada me sirve si no es significativo, pero vamos a hablar sobre eso. Bueno, pues creo que vamos bien. Si yo me distraigo porque luego tengo que leer y ya veo algunos que hacen live, veo que están platicando con los que van apareciendo, pero para mí es un poco difícil hacer esta combinación de dos con canales, uno por aquí y otro por el que estoy teniendo que pensar. Entonces, bueno, si hoy vamos a hablar de lo que es los conceptos de memoria, si yo ahorita estuviera en una clase presencial con ustedes como las que les daba yo antes, les preguntaría qué es para ustedes la memoria. Entonces, bueno, se las pregunto, les dejo un tiempecito para que ustedes quieran contestársela a ustedes mismos, o si están con la comadre, con el esposo, con el amigo, se digan, ¿qué es para ustedes la memoria? Es un concepto bien grande, hasta puede ser filosófico, pero ¿qué es la habilidad de la memoria? Como por ejemplo, ¿qué es la atención? Pues la capacidad de lo que sea. ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria para ustedes? Bueno, pues gracias por decir que sí, he estado enferma, por eso también tuvimos problemas ayer. Pero bueno, la memoria es la capacidad o la habilidad que tiene nuestro cerebro para grabar o para conservar para conservar la información que viene de nuestro medio. Puede ser cualquier tipo de información, ya puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser áptica, puede ser inclusive emocional. Es esta información que llega y que se registra en nosotros. Y luego esta memoria se registra y luego se repite o se reproduce. Entonces, yo puedo pensar que ahorita ustedes, con lo que ustedes están recibiendo, ya con eso, pues ustedes ya están aprendiendo. Pero realmente están recibiendo, la están registrando, algunas se les quedará, otras no tanto, pero para cuando yo quisiera saber qué tanto sí les hizo ese clic, tendría que solicitar que lo reprodujeran. ¿Y qué sería esto? Que a lo mejor llegó su comadre, no sé por qué su comadre estoy hablando, pero bueno, la comadre llegó y le dicen, oye, ¿ya viste? Vi este video, tomé esta clase y me cuentan que, y ahí se viene el problema. Yo puedo pensar que ya le voy entendiendo, pero cuando la tengo que reproducir,
ya me cuesta más trabajo decir realmente le entendí o realmente no le entendí y ya no lo puedo explicar. Sucede y me lo van a poder también a lo mejor comprobar y decir, sí, cierto, Mariana, que sucede que es más fácil luego comprender cosas que explicarlas. En el idioma, por ejemplo, quizás comprendemos mucho más un idioma extranjero, el inglés o el español en casos de cada persona, pero para ahí que lo hablemos es mucho más el reto. Entonces, obviamente, la memoria va a tener como dos tipos de habilidades, pero generalmente cuando estamos hablando de un ciclo de memoria completo, pues sería la capacidad de poder reproducirla, ¿me entienden? O sea, de poder grabar, conservar y luego reproducir. Sí, Emma, vamos a hablar de cuáles se dividen y cuáles son las características, pero ahorita como principal habilidad sería, ¿qué es la memoria? Pues recibir, grabar, inclusive no crean que estoy nada más memorizándomelo así, lo tengo aquí nada más para tener mis tips, que es grabar, conservar, reproducir acontecimientos o conceptos que se vivieron con anterioridad. Si hablamos como lo comenta, como los comenta Emma respecto a cuáles son las clasificaciones, bueno, pues hay diferentes tipos de clasificaciones. Acuérdense, voy a dar consejos de qué se van a trabajar, pero primero tengo que hablar del concepto como tal. Entonces, por lo pronto, ahorita me voy a ir a los conceptos y ya luego voy a ir haciendo sugerencias. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta información, vamos a tener diferentes clasificaciones. Depende de los autores que lo reporten o lo quieran explicar. Sin embargo, la más conocida sería la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿no? Que sería la que recibimos inmediatamente y luego la que podemos mantener y luego regresar. De ahí se metió por ahí una memoria que ya muchos conocemos y que se habla constantemente, que es la memoria de trabajo, o se le llama la memoria funcional, que sería una combinación entre esta memoria a corto plazo con la memoria la memoria a corto plazo, el poder manipular la información y repetirla. Pero no me quiero ir tan rápido, me quiero ir primero a hablar de que ya tenemos qué es esta habilidad y ahora cómo se puede clasificar, es decir, se come de diferentes formas la habilidad de la memoria. Entonces, hay una habilidad que se le puede decir la memoria sensorial. Muy bien, ya me pusieron ahí a mi respuesta de qué es la memoria. María dice retención, Rocío dice retención de información, que se toman de diferentes. Emma me está platicando y está comentando lo que acabo de decir de que es a corto plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, son este tipo de habilidades para reproducirlas. Para retenerlas y luego reproducirlas. Me tienen que tener paciencia porque esto de estar dando clase y leyendo, entonces, pero yo creo que me voy a volver ya cada vez mejorcita en estas áreas. Bueno, la otra, entonces ya tenemos esto, vamos a hablar ahora sobre cómo las podemos en alguna forma clasificar. Tendríamos un tipo de memoria que es la básica, que es la que hoy quería yo más en ese sentido desarrollar o poder empezar a planear y pensar en actividades, que sería la memoria sensorial, que es esta habilidad o este dispositivo que tenemos nosotros en recibir la información. ¿Por dónde recibimos la información? Pues por nuestros sentidos, ¿no? Entonces pueden ser, si les vuelvo a preguntar, serían ¿qué sentidos tenemos para recibir esta información? Bueno, pues tenemos el sentido de la vista, el sentido de la audición, el sentido del olfato, del tacto, del gusto, el sentido, y van a decir, ay, ya sabemos que nos va a decir que no solo son 5 sentidos, sino son 7 sentidos, que sería el sentido propioceptivo, que sería este sentido de nuestro cuerpo con el espacio, que nos va a ayudar también a ver cómo retenemos la información del medio, y también el sentido del equilibrio, que le llamamos el sentido vestibular, ¿no? Esos sentidos son los que recibimos esta información y vamos a tener un tipo de memoria sensorial. Les pongo como el ejemplo que me acuerdo que leí una vez, que sería este ejemplo de recibimos una información. Y si ahorita ustedes ven una imagen así, wow, increíble, cierran los ojos y pueden todavía sentir hasta la lucecita de esa imagen. Es decir, es un registro sensorial y se registró y se permaneció ahí
y se memorizó. No sabemos por cuánto tiempo, pero se memorizó milésimas de segundos. Esa imagen, y ustedes cierran los ojos, la pudieron retener. Ya no la tenían en sus ojos, o sea, ya no la tenían en su vista, pero su cerebro pudo mantenerla. Ese es un tipo de memoria muy básica, que sería la memoria sensorial a nivel de lo que sería la vista. Entonces, bueno, esa es la que podríamos hablar de esta memoria que se recibe, aparte de los sentidos, ¿no? Y ahí empieza el aprendizaje, el sentido del tacto, y entonces tú puedes decir, esto está caliente, lo tocas, no está caliente, está calientísimo, me quemo, y entonces sensorialmente yo tuve esta información de que era caliente, no era frío, y entonces puedo llegar a aprender porque le voy a dar cognición, le voy a dar lenguaje, voy a decir, no debo de tocar la vela que está muy caliente, y entonces sensorialmente recibí la información, retuve la sensación que me produjo la vela o el horno, y de ahí le di un nombre, le entendí, y para el otro día no lo volvería a repetir. Ese es uno de los retos que nos pasa con nuestros niños con discapacidad. Viven la experiencia y posiblemente cuando viven la experiencia va a ser más fácil o más posible, va a tener más posibilidades de que al vivirla no la quieran repetir si fue negativa o la quieran repetir si fue positiva, todos estos aspectos de reforzamiento positivo, o puede ser que no lo recuerden y nosotros tengamos que volverles a decir que es caliente y tengan que volver a registrarlo. Entonces, pero el proceso es ese, el proceso es recibo, tengo la memoria de esa sensación que me provocó ese evento y de la misma forma lo voy a poder retener. Si se los pongo así de sensorial, podría ser hasta elementos que ustedes no registramos al 100%, pero no sé si les ha pasado que es, esta cara me resulta familiar, pero no, bueno, a mí me pasa siempre. Esta cara me resulta familiar, pero no me acuerdo del nombre y no sé si es que la conocí en México o la conocí aquí en Estados Unidos, no sé si es mi alumna de Long Beach o si es mi alumna de Riverside, es decir, tengo esta imagen, mi vista, mi percepción visual me pudo entender qué es esta imagen, pero no le puedo poner ese nombre, no la puedo clasificar en dónde. Y eso es muchas veces lo que pasa en el proceso de aprendizaje cuando el aprendizaje no se está dando adecuadamente, que es, tengo el conocimiento, pero de aquí a que ya lo pueda manipular, me es difícil. Entonces es cuando les he comentado que las terapias o el aprendizaje se debe de ayudar a clasificar y a categorizar. Entonces, si yo tuviera esta dificultad de recordar nombres y ponerles en sus caras, que además es una habilidad del cerebro importante, yo tendría que decir, si eso me está pasando, y generalmente me ven las alumnas y ya luego me ven con cara de, ay maestra, ¿cómo no me recuerda si ya llevo 5 años tomando clases con usted? Y no lo sientan personal, por supuesto, tendría yo, y trato de hacerlo, que yo empezar a hacer una clasificación de decir, ok, a esta persona que vi, o esta alumna que vi que me cae muy bien, que me regaló el pastelito o lo que sea, voy a verla, voy a tener esta memoria sensorial porque la estoy viendo, pero le voy a dar un significado y voy a decir, ok, ella está en mi clase de Estados Unidos. Primero la voy a clasificar en los primeros más grandes, ¿no? Y entonces voy a ponerlo. Lo mismo tendrían que ustedes empezar a ayudar a su hijo en conocimientos muy generales. Y hay veces que los pasamos de largo y creemos que es obvio. Y a lo mejor están viendo la vela y entonces ustedes dicen, está caliente y listo. ¿Qué tal si además de eso pueden ayudar a clasificar qué es caliente y qué es frío? Y empezar con los conocimientos de frío, caliente, arriba, abajo, o se van con la clasificación de los objetos que hay en la cocina que sirven para y que son calientes o que son fríos, o las velas que son de diferentes tipos, hay unas que huelen y que sirven para que huela rica la casa y otra para los cumpleaños, otras para que den luz. Entonces, si yo empiezo a recibir esta información, pero le ayudo a mi hijo a afianzarla con otra experiencia cognitiva y a clasificarla,
pues de alguna forma le voy a dar un poquito más de ayuda. Es como si yo ahorita les dijera, repítanme todo lo que les dije. Bueno, ni yo, pero, o sea, y yo lo dije, imagínense. Pero si yo les hubiera dicho, a ver, les voy a ir diciendo lo que, como lo tengo aquí escrito, les voy a ir diciendo más o menos, cómo vamos a hacer la clase. Y entonces les pongo, primero, ¿qué es la memoria? Entonces ya ahorita, Rosita o quien me contestó, Emma que me dijo, va a decir, sí, yo puse retención. Entonces ustedes se fijan, van clasificando. Entonces si yo les hubiera puesto a escribir lo que les voy diciendo como puntos importantes, si yo ahorita les pregunto qué dije, pues va a ser mucho más fácil recordarlo. De la misma forma, al nivel de sus hijos, tendrían que ustedes, al nivel que puedan sus hijos, tendrían que ustedes entender ese proceso de memoria. O sea, no se pongan a nada más, porque eso es lo que nos pasa muchísimo, y creo que ustedes también, porque bueno, los he visto de que ustedes hagan esta actividad y ustedes son los primeros en hacerla, en estar dispuestos. Y sí, qué bueno, y de verdad ya quisiera que muchos de los papás que conozco puedan hacerlo como ustedes lo hacen, pero no sirve de nada si no tiene una base. Si yo les dije, jueguen memoria con sus hijos y se ponen a jugar memoria, pero no tienen el concepto de, ok, voy a hacer una memoria que tenga algo significativo o una clasificación que le sea significativo a él, vamos a hacer memoria de los objetos de la casa o de la ropa, y lo voy a volver a repetir para que se afiance con el resistol, que es el cemento, no con el de barra, el PRIT. Bueno, pues ese mismo concepto que están haciendo y que quisieron hacer ustedes inmediatamente, ya le van dando un valor y entonces va siendo mucho mejor. De nada sirve, es párate de cabeza y así ya vas a lograrlo. Pues no, hay que tener una conciencia de por qué lo estamos haciendo. Entonces, si lo pensamos así de fácil, es la memoria, que es la sensorial, tiene que tener una clasificación. Es decir, la recibo, no tiene que tener, pero le tenemos que dar un valor de una clasificación. Entonces tenemos lo que es la memoria sensorial, esta memoria a corto plazo, ¿no? Y es la que exige una atención consciente. O sea, si yo quiero que esta memoria se fije, tiene que haber una atención consciente. ¿Cuántas veces le estamos diciendo algo a alguien y dice que está escuchando, pero no hay una fijación consciente? Entonces, inclusive a mí me ha pasado, no voy a decir por qué, con quién, pero me ha pasado de que yo estoy diciendo y le digo, ¿qué te dije? Y lo repite, pero no hay una conciencia de esa repetición. Entonces no sirve de nada. Yo estoy viendo la calle y estoy viendo que hay 2 árboles, pero si no estoy consciente de que son 2 árboles, posiblemente no tenga esta repetición, este registro exactamente. Entonces tiene que ser una atención consciente para que se fije. Generalmente se abarcan entre 5 o 9 elementos. O sea, comúnmente cuando se hace esta fijación consciente, vamos a poder retener de 5 a 9 elementos. Nosotros que no tenemos a lo mejor alguna discapacidad, o si la tenemos no es tan significativa como otras, pero son 5 o 9 que pueden ser números, palabras, frases, ¿no? Y no sobrepasa más de 1 minuto, es decir, en grandes rasgos. Quizás a ustedes se queda mucho más, y entonces, bueno, pues tienen una memoria a lo mejor más amplia, pero neurológicamente la fijación es de entre 5 a 9 y duran más o menos este tiempo de menos de 1 minuto. Y tiene que repetirse. Y como les comenté, es que tengo aquí mis notas, no crean que me lo sé todo de memoria, es que es esta percepción sensorial, se interpreta mucho mejor con el lenguaje, como se los había dicho. Y luego tenemos lo que es la memoria a largo plazo, que la memoria a largo plazo ya requiere un periodo de consolidación, quiere decir que yo recibo esta información, la guardo por un tiempo y al otro día o en un tiempo mayor de 3 horas o algo así, yo ya puedo recordarla y entonces decir, la recibí hace tiempo y la puedo volver a regresar y volver a traer a mi mente y poder describirla, ¿no? Puede ser de 15 minutos, después de 15 minutos a 1 hora. Y exige obviamente mayor esfuerzo en el sentido de esta repetición. Si ustedes, también hay otra, bueno,
Es que si ustedes se metieran a toda la información que hay de memoria, bueno, es un montón, o sea, te pueden dar memorias, pueden dar muchísimas clasificaciones y te pueden meter hasta todo lo que son las conexiones neurológicas, que es bastante interesante, pero también a mí lo que me importa es que sepamos conceptos como fáciles o lo más fácil posible para que los pongan en práctica con sus hijos. Entonces, este mes, que es el mes de junio, vamos a hablar de lo que es y vamos a hablar de esta memoria sensorial, en donde me gustaría que ustedes empezaran a hacer actividades con sus hijos relacionadas a este tipo de memoria sensorial. Grandes, chicos con discapacidad severa o con una discapacidad más leve o funcionales, la memoria, inclusive también con ustedes, la memoria sensorial se tiene que siempre estar ejercitando. Entonces, bueno, tenemos este tipo de clasificación sensorial a corto plazo, a largo plazo. Ahí les conté la memoria de trabajo que se mete por ahí, que es esta memoria a corto plazo en donde se manipula información y luego se registran pasos y se puede luego reproducir. La vamos a hablar después. Ya les he dado clases sobre la memoria de trabajo. Y luego tenemos otra clasificación que se le llama como esta clasificación que está dentro de la misma memoria a largo plazo, pero que sería la memoria episódica, ¿no? Que se le dice de episodios, como cuando están viendo una película o una serie que tienen episodios que nos van a marcar tiempo, dónde y cuándo, qué pasó. Y esa memoria, ahorita pueden ustedes asociarla, y es una memoria bien complicada para nuestros hijos. Inclusive es una habilidad que se logra más tarde, y es por eso que ven que nuestros niños, teniendo una discapacidad o no, les cuesta mucho trabajo ubicar los días de la semana, el hoy, el mañana, el ayer, o espérate 10 minutos, en un ratito nos vamos. Y bueno, si somos mexicanos, el ahoritita, ¿no? Que es el típico de que es ahoritita, si es ya o es ahorita entre unos 20 minutos. Todo este concepto temporal sería lo que le llamáramos se le llama la memoria episódica, o así se le explica. Por supuesto que es importante. Es importante porque, y porque se los he platicado mucho, en dónde estoy ubicado, ¿no? Si yo estoy ahí, nada más por aquí, y no sé, pues es la mañana, todavía no he desayunado. Tengo que primero arreglar todas las cosas. No, pues voy a empezar, ya sé que mi mamá me pone a hacer primero la tarea o me pone a repasar o a leer a tal hora. En la noche empezamos a hacer los ejercicios de masajes. Es decir, si yo empiezo a ubicarme y empiezo a tener una función de dónde estoy, cuándo estoy, ¿no? Temporal, episódicamente, me va a ser más fácil poder ser consciente de lo que estoy haciendo. Si a mí me traen del tingo al tango por un lado y por el otro, pero no entiendo qué está pasando, ni si es la mañana, si es la noche, si va a pasar esto, si no va a pasar lo otro, el registro de información pues no va a ser muy buena, no va a ser muy pasiva, y por el otro, pues imagínense, menos se va a recordar. Entonces, pónganlo en sus notitas. Una de las cosas más importantes sería, o no más importantes, todas son importantes, es poder tener una ubicación de dónde y cuándo y en dónde estoy parado. Así como les pongo en otras clases sobre quién soy yo, aquí sería cuándo o cómo está pasando. Y por eso empezamos desde cosas muy básicas. Ustedes pueden hacerlo en el nivel de su hijo, de su potencial de su hijo, que sería empezar desde mañana, tarde y noche, o empezar con ciertas funciones de horas, ¿no? Por lo menos saber que a las 9, a las 10 o a las 12, es decir, tener una ubicación temporal. Es mucho mejor utilizar un reloj que se vean las manecillas, porque se va viendo cómo pasa el tiempo. Al tener esta ubicación, yo voy a retener mejor. Así de fácil. O sea, si yo estoy recibiendo esta información y ahorita estoy en espacio y tiempo, sabiendo que Mariana lleva no sé cuánto hablando, pero lleva 20 minutos hablando y la clase generalmente es de 1 hora, ok, pues yo ya voy casi un poquito menos, todavía le falta más de la mitad, entonces voy a seguir poniendo atención, me da tiempo de sacar mi libretita y escribir. Es decir, mi aprendizaje se potencializa porque sé qué está pasando. Entonces, consejo práctico es dónde, cuándo. O sea, mi consejo práctico sería que su hijo sepa dónde y cuándo, qué está pasando en ese momento.
tocarlo. O sea, si estamos en una discapacidad más severa que poder entender este concepto tan difícil que es el dónde, cuándo, mañana, ayer, empecemos con el dónde, cuándo. Pues entonces es aquí. Estoy yo contigo y mi mano está tomándote. Cada vez que yo tenga la mano encima de ti y vamos a repetir algo, tú tienes que hacer tal cosa. Eso ya es ubicarlo en el espacio. Te estoy tocando, estoy conteniéndote, estamos tú y yo, y entonces se le llama eso. Eso es un poco lo que les he estado queriendo como incluir, que sería esta memoria sensorial, en donde estamos dándole esta memoria episódica en este sentido de contención, de que mi cuerpo sabe en dónde se está ubicando. Entonces, tan importante es eso que cuando se hace alguna actividad de memoria o alguna actividad de craft, o sea, de que hagan algo, de dibujos, de algún juego, alguna tarea que tengan que hacer que se las dio en la terapia o algo así, puedan tener el contexto. Entonces escriban en sus notitas, o si ya escribieron, tenemos que utilizar para que la memoria se reciba y se retenga y se pueda reproducir un contexto, y tenemos que tratar de hacerlo muy claro y muy evidente. Por eso muchas veces van a leer en consejos es que sea el mismo lugar donde hace donde hace la tarea, que sea siempre el mismo lugar y que tenga los mismos objetos y que tenga un patrón de movimiento establecido. Bueno, pues esto tiene que ver con esta temporalidad, dónde y cuándo. Entonces, bueno, si quieren trabajar cualquier tipo de memoria de las tarjetitas, de memoria auditiva de instrucciones, de palabras, etcétera, traten de ubicarlas en el espacio y en el tiempo. Y de ahí se puede ir más complicado, pero me voy a ir ahorita a lo básico, que sería esta memoria episódica de espacio y tiempo. Tete dice que le di una muy buena idea para jugar la memoria con sumas. Bueno, pues está buenísimo, porque yo me estaba yendo a cosas como muy de espacio y de dónde nos estamos ubicando, pero ya te fuiste a sumas y divisiones, y esto creo que es bueno, pues porque a final de cuentas son tiempo, ¿no? Y bueno, pues ya me la compartirás después. Ahorita no la voy a poder leer tu idea, pero si la quieres compartir luego, pues la compartes con nosotros y está muy bien. Luego tenemos la memoria episódica, luego tendríamos lo que es la memoria semántica. Si han tomado mis clases de lenguaje, acuérdense que hay varias áreas, que es la sintáctica, que es la gramática, y la semántica. Me quedaría callada si estuviéramos en una clase presencial y les preguntaría qué es la memoria semántica o qué es la semántica, y ustedes me tendrían que decir, pues son lo que son las palabras, ¿no? Los objetos, cómo se nombran. Y entonces ahí, ¿cómo lo podríamos decir? Es qué ocurrió, cómo ocurrió, ¿no? Fue fulanita, fue Mariana, fue Juana. O sea, ¿qué sucedió? Estoy jugando lo que les está diciendo de la vela que quema. ¿Qué es lo que quema? Pues la vela. Y es la clasificación de estos grupos semánticos de categorías, en donde el aprendizaje se va a facilitar más si yo lo tengo. No solo en qué espacio, cuándo, cómo y dónde, sino qué categoría pertenece. Muchos objetos pertenecen a millones de categorías, es decir, no solo porque sea un tenedor va a ser un objeto de cocina. También un tenedor está hecho de metal, también un tenedor es cosas que sirven para escarbar, también puede ser que sea grande, chico, ¿no? Los objetos grandes, los objetos chicos, los objetos, los dibujos, es decir, las clasificaciones van a radicar en la medida en lo que ustedes quieran utilizar, pero es el poder entender el objeto y ponerlo en algún lugar. Entonces, si yo estoy empezando a recibir la información, es como si yo les dijera, ahorita están ustedes aprendiendo y ustedes están tomando fotos de todo lo que estamos usando. Si ustedes nada más, y seguro, bueno, yo tengo ese problema, si ustedes nada más empiezan a tener las fotos en su teléfono y en entonces mío tengo una caja de puras fotos por todos lados, nunca voy a acceder a esa información rápido. Voy a decir, por ahí metí la foto de cuando mi hija nació. Eso fue hace 21 años, pues de aquí a que llegue esa información. Sin embargo, si yo empiezo, y entonces la memoria de ese evento, pues no se va a reforzar con esa imagen porque no la voy a encontrar rápidamente. Sin embargo, si yo empiezo a ayudarle a mi hijo, y la terapia le ayuda, y el aprendizaje que damos lo tratamos de clasificar,
pues va a ser más fácil que si yo les diga, si me dicen, oye, ¿y cómo era tu hija cuando nació? Y yo ya tengo en una caja, me encantaría tenerlo, pero bueno, una caja en donde tengo las fotos de cuando ella nació, o las fotos de antes de casarme, o las fotos de después, yo tendría mayor acceso, no mayor, sino más rápido acceso a esa información. Entonces tenemos que clasificarlas. Es decir, que si empezamos nada más a hacer una... No quiere decir que esté mal, pero si empezamos a hacer ciertas actividades, denle un concepto de ubicación, ya sea temporal, pero también de qué estamos hablando. Si son objetos, si son una actividad que nos gusta, una actividad que nos va a ayudar a la comidita, etc. Muy bien, pues qué bueno que les están sirviendo. Ok, entonces tenemos la episódica, preguntaría cuál sería, que sería el tiempo en dónde y cuándo que pasan las cosas, y luego la semántica, que sería la memoria de los objetos. Y de ahí para el pegamento, ¿se acuerdan que hablábamos del pegamento? Bueno, para el pegamento de cualquier tipo de aprendizaje y que se retenga, es que les interese, es decir, que les sea significativo. Hay una lucha completa en muchos métodos de trabajo, en donde, por ejemplo, yo estudié hace mucho tiempo lo que era la terapia del lenguaje, y había una corriente que era la corriente de las terapias holísticas o las terapias del lenguaje significativo, de juego, en donde no es que no se hiciera, pero no se ponía tanta importancia a que el aprendizaje se hiciera por repetición e imitación, sino que estuviera en un contexto en donde el niño se sintiera interesado. Entonces, si queríamos trabajar la R, pues tendríamos que hacer una actividad en donde hubiera más posibilidades de pronunciar la R, que serían los carritos. Entonces, yo no diría al niño, vamos a trabajar la R, sino pondría una actividad de carritos en donde empezaría a hacerlo, y entonces el niño, por estar motivado y por poder jugar y ganarme la carrera, etcétera, podría tener más ganas y más interés para pronunciar la R. Entonces ese sería como el lenguaje o la intervención de algo que es significativo. Suena muy bien, no siempre se puede, tiene sus, bueno, los que vean, no sé, ya sé que aquí casi no hay colegas, pero bueno, los que vean podrán decir, Mariana, te faltó decir esto, no es así, o lo que sea, pero bueno, en mi humilde opinión en algunos funciona muy bien, en otros hay que darle una combinación, hay que darle responsabilidad al niño y decirle, no, vamos a trabajar esto y tienes que poner atención en pronunciar la R, y vamos a hacer carritos, porque entonces pronuncio los carritos y luego ya lo juego. Pero bueno, al final de cuentas, a lo que quiero llegar, que creo que todos estamos de acuerdo en cualquier teoría que se ponga, es que el lenguaje tiene que mostrar interés. Si ustedes están aquí y nada más están pues, porque no les quedó de otra, o porque la comadre les dijo, oye, vela a ver, y tú te vale gorro, pues no va a servir de nada, y a lo mejor ahorita nada más les va a dar risa y se van a acordar de esa parte porque esa les dio risa. Pero si realmente no están motivadas, va a ser difícil que quieran adquirir este conocimiento. Y de ahí viene la otra, que es la que luego me preocupa mucho en estas clases virtuales, que no es que esté diciendo que estén mal, pero es este aprendizaje pasivo. Y eso fue el concepto que les dije desde el principio, y regreso al principio, que es la retención. Cuando nosotros la recibimos, tenemos que ser capaces para saber y para ver si fue significativo y nos cayó el 20, como se dice, es poderlo reproducir. Entonces, si pasivamente están recibiendo una información, es decir, no, posiblemente si yo se las vuelvo a pedir de regreso, no van a poder hacerla porque no hay un interés, o no están haciendo conexiones, o no están diciendo, esto se me va a olvidar, esto lo apunto. Si ustedes no tienen un aprendizaje activo o un interés activo, es difícil que lo recuerden. Quizás, si quieren usar la memoria episódica, pueden decir, pues mira, a mí la atención me dura 10 minutos. Entonces voy a poner atención a estos primeros 10 minutos, y luego yo sé que me voy a perder, y pues voy a seguir escuchando, y hasta que vuelva a sentir las ganas voy a utilizarlo. Eso ya es una responsabilidad para aprender. Lo mismo va a suceder con sus hijos, y se los he reafirmado constantemente.
calidad más que cantidad. No se pongan a jugar con el niño si es disque jugar porque están tratando de aprender algo y haciendo terapia en eso. No se pongan a hacerlo eternamente, sino creyendo que entre más van a aprender más, sino háganlo suficientemente para aprenderse. Si van a jugar una memoria y la atención en la discapacidad, acuérdense, ustedes pueden empezar a medir la energía, inclusive neurológicamente, las conexiones. ¿Es corta? La energía, tienen que saberle decir, ok, mi hijo tiene una atención positiva, pues en este espacio. Entonces no voy a ponerme a hacer juegos de 1 hora, me voy a poner a hacer juegos de 20 minutos. No quiere decir que entonces estén cambie juegos, sino que 20 minutos pongan la atención y las actividades que más les pueden motivar en ese sentido y que pueden funcionar como aprendizaje, lo que más quieren. Quizás necesitan primero calentar motores, eso no lo consideran como un aprendizaje al 100% y son 10 minutos, 5 minutos de un aprendizaje significativo. Y entonces ahí se juntan las dos, es decir, yo aprendo, no puedo aprender pasivamente, no puedo memorizar pasivamente, al menos que no, si no tengo ningún problema y puedo tener una memoria fotográfica en donde voy a repetir lo que me van diciendo, bueno, pues está bien, pero no tiene un significado, pero yo no voy a aprender o no voy a retener la información si no me es significativa o no la vuelvo significativa. Quizás me vale, pero la tengo que aprender. Me tengo que aprender... En mi colegio te tenías que aprender los niños héroes, ¿no? Los nombres de los niños héroes. Y bueno, yo iba en un colegio que se llama el Colegio Madrid, nos enseñan una canción que la mayoría de mis amigos se la sabe de memoria, que es cantemos a los niños, y entonces cantas y yo me sé todos los nombres de los niños héroes. Me los sabía de repetición, pero me la hicieron significativa porque la canción, una la repetí muchas veces y otra, pues estaba más padre que nada más aprendérmelos de memoria. Entonces ahí viene lo que es la memoria sensorial, en donde estamos tratando de ver espacio, estamos tratando de ver lo semántico. También tendríamos que estar ayudándonos de los otros sentidos, que es el movimiento o las sensaciones. Entonces, si yo quiero que algo se aprenda, tratemos de buscar la mejor manera de cómo se recibe, por los ojos, por el oído, por el cuerpo, por los movimientos, y entonces empecemos a reforzarla. Y por la clasificación, regreso a ese concepto que no quiero que se olvide. Traten siempre de ubicarlo en algún lugar. Entonces, si ya tenemos como esto que quería yo darles como conceptos, tendríamos que resumir a que recibimos la información, la seleccionamos. Si yo quiero ahorita ustedes pueden estar viendo el cuadro de acá atrás, pueden estar viendo que como que traigo gallos, es decir, pueden estar viendo cualquier cosa que no tienen la retención exactamente, pero si ustedes la seleccionan, entonces van a recibir la información, pero van a seleccionar aquella información que es la que les importa, no tanto quién soy yo, sino lo que les estoy diciendo. Luego, con esta la van a almacenar, es decir, la van a tener que clasificar y luego la van a recuperar. Entonces, si la tienen clasificada o si le ayudan a su hijo a tenerla clasificada, va a ser mucho más fácil. Es por eso la importancia de tener luego los cuartos de los niños o los materiales de los niños clasificados, no nada más porque nos guste la limpieza. Pero ojo también, y ahí hay otra siempre de ahí, sí, pero, ¿no? Pero la otra es, ¿qué clasificación usaron? ¿La de ustedes o la de su hijo? ¿No? Nosotros creemos que se debe de clasificar de esa forma y entonces, como les dije, lo del tenedor, nosotros podríamos clasificar el tenedor porque nos es lógico que es instrumentos de la cocina. Pero ¿qué tal si para el niño son los objetos que les ayuda a escarbar cosas? Y entonces esa clasificación es la que a él es significativa y entonces cuando ustedes le digan dónde está el tenedor, pues a lo mejor se le olvida que eran de los aparatos de la cocina o de los utensilios de la cocina, pero sí se acuerda que son los que le sirven para enterrar cosas o para escarbar o para hacer masita. Entonces la clasificación también va a tener que ser dependiendo, ustedes tienen que tener esa sensibilidad de poderla clasificar o ayudarle a ver que hay dos tipos de clasificación, la de mamá o la de ellos. Entonces, si podemos tener como concepto, hagan cualquier tipo de actividades. Emma me dice, danos consejos para ciertas actividades. Bueno, pues los primeros consejos son ubicarlo en el tiempo, en el espacio, en esta clasificación y que sea significativo. Entonces, bueno, vamos a hacer todo lo que son las actividades de memoria sensorial.
no porque sean muy grandes, no quiere decir que sus hijos no puedan o ustedes mismos no puedan acceder a actividades de memoria sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser tanto táctiles, poder tocar los objetos. O sea, si a ustedes les cuesta trabajo alguna retención de algún concepto, pues ¿por qué no la tratan de dibujar o por qué no lo tratan de poner en unas bolitas y decir la palabra mientras las tocan? Es decir, ¿por qué no intentan también ustedes utilizar otro tipo de canal de recibir esa información para que se lo recuerden? Entonces, bueno, tendríamos lo que es la dinámica sensorial. Yo aquí encontré una, me encantó, que se llama Memoria Sensorial FixOfKids, se llama, que se los voy a poner la página, a ver, a ver si se las puedo poner y la pueden recibir, que es, les enseñan o ponen una actividad en donde pueden hacer una caja de sensorial. Estas cajas sensoriales no solo sirven para calmar, como muchas veces nos ayudan para los niños que tienen este problema de comportamiento y que o sensorial, de estos filtros sensoriales, pero sí nos pueden servir para asociar. Muchos niños pueden estarse aprendiendo una tabla o haciendo un proceso de escribir, tocando un objeto de esa caja sensorial. Y entonces lo asocian. Y entonces se vuelve lo sensorial, fomenta o afianza la parte que están haciendo el trazo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso ayuda muchísimo. Entonces se las voy a poner, que es esta actividad sensorial, en donde les enseñan estas actividades. Y bueno, la otra es que, como se los conté, como se los estuve diciendo, es que en esta parte sensorial también se vayan a... Entonces, pensemos que es la parte sensorial, la parte táctil, luego la parte olfativa. Utilicemos estos factores. Aquí Emma hizo un comentario importante, que es muchos de esta memoria sensorial está muy, nuestro sistema límbico está muy enfocado también con experiencias vividas cuando éramos pequeños, nos remonta a cosas de nuestra infancia. Este olor me recuerda algo, me hace sentir triste, me hace sentir alegre. Es decir, hay memoria sensorial que también nos va a conectar con emociones importantes. Si ahorita, obviamente, y eso también una vez me pasó, y lo platicaba con una señora aquí, de que la maestra se pone un perfume horrible, y entonces, bueno, horrible para el niño, la verdad yo nunca lo olí, pero era un perfume horrible. Entonces, pues obviamente el niño reaccionaba muy mal a la maestra, pero no porque la maestra fuera mala onda, sino la maestra tenía un olor que le afectaba, y entonces el aprendizaje pues ahí se limitaba muchísimo. Entonces esta parte de los olores o la parte sensorial va a influir tanto positiva como negativa en nuestro aprendizaje. Entonces, si hoy pensamos en este tipo de conceptos, que sería nuestra memoria ubicada desde esta parte primaria, cualquier otro tipo de actividad va a poder, o cualquier tipo de memoria que quieran hacer añadido esto, les va a mejorar, va a ser mucho más positivo. Entonces, basémonos en esto y metan los conocimientos que quieran. Las vuelvo a invitar. Me pueden preguntar en el Messenger, me pueden decir, oye Mariana, hice esto pero no te entendí, oye, pasó esto y no me gustó mucho esta caja y le salió pésimo. Y yo les puedo decir, es decir, que nuestras consultas o nuestro apoyo que quieran de mí puede ser muy rápido. No necesitamos hacer una cita de teléfono y esto, sino podemos hacer consultas rápidas sobre algunos consejos. El próximo mes voy a hacer, a lo mejor ustedes me van a apoyar para ver cómo le podemos hacer y me dicen, pero yo creo que voy a hacer cada mes voy a dar como unas 10 actividades de cómo mejorar la memoria en esta área y cómo mejorar. Lo había pensado lo que voy a hacer en otra es de lenguaje, estoy haciendo por edades, pero en esta que quizás voy a hacer actividades de memoria que les puedan servir. Algunos les será muy buena, otros no, por diferentes discapacidades de sus hijos. Entonces, bueno, pues cualquier cosa creo que ya es el tiempo que generalmente tengo que usar para que haya esta atención, no más de 1 hora, y puedan ustedes estar recibiendo esta información.
Y pues me despido. Emma, muchas gracias. Recuerden que yo trabajo para Learning Rights Law Center, en donde estamos dando también apoyo a los padres si tienen alguna duda. También se dan algunas pláticas en Zoom, en donde se habla sobre IPs, se habla sobre consejos o terapias de comportamiento. Entonces consulten mi página de Facebook, ahí yo comparto este tipo de pláticas en donde ustedes pueden entrar. Bueno, pues les mando saludos a todos y qué bueno que participaron. Gracias, Emma, que les vaya muy bien. Y cualquier comentario, cualquier recomendación que no le esté haciendo bien, por favor, díganme. A mí ya estoy grande, ya no me hieren los sentimientos tan fácilmente. Sí me hieren, pero no me van a lastimar, al revés, me van a ayudar a saber que lo que estoy haciendo lo debo de seguir haciendo así, o le debo de cambiar algo. Entonces yo creo que sí tengo muchas cosas que mejorar. Entonces, por favor, no dejen de decirme qué es lo que quisieran, páganlo personal, aquí mismo o en donde sea, qué es lo que quieren o qué estoy haciendo bien, o más bien también qué estoy haciendo mal para que lo pueda mejorar. Bueno, les mando muchos saludos y gracias, Emma, por la invitación.